Feliz mañana, iniciando esta semana alegre y productiva en Sabrí Café. Aprovechamos de retirar el tapaboca porque hemos tomado ya las debidas previsiones higiénicas, el respectivo antibacterial, y ustedes en sus casas pues todavía en esta semana que está un poco más flexible porque el Ejecutivo Nacional ha permitido, pues ha reorganizado, ha hecho un nuevo relanzamiento de todas estas situaciones preventivas en este tiempo de pandemia. Estamos iniciando esta semana en Sabrí Café por NTV, la señal del pueblo legislador. Estamos en este nuevo espacio, en este nuevo ambiente, en este nuevo estudio de trabajo, pero siempre acompañados de este grupo de hombres y mujeres talentosas de este prestigioso canal como es el canal de la Asamblea, el canal del pueblo legislador. Vamos a tener una mañana de lunes iniciando con un tema bien interesante, con ocasión de que recientemente, la semana pasada, el día viernes, el Tribunal Supremo de Justicia designó a los nuevos rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral. Aprovechamos de saludar afectuosamente y con mucho cariño a nuestra egresada, la magistrada Indira Alfonso, exalumna de nuestra Universidad Santa Rosa, doctora en Derecho, quien ha sido pues seleccionada para presidir este máximo ente electoral, el Consejo Nacional Electoral. Así que a la doctora Indira Alfonso, nuestros parabienes y nuestra felicitación. Y precisamente en el marco de esta designación de estas autoridades que tienen que estar revestidas de mucha transparencia, que tienen que estar revestidas y adornadas y adornados de principios y valores éticos y morales, hemos querido traer a nuestra casa, a nuestro programa en ANTV Sabrí Café, al vicerrector Pedro Balsa, que como ustedes saben es un invitado permanente de nuestro programa y quien tiene esa gravísima responsabilidad, a su vez de ser el director general de Justicia y Culto del Ministerio de Interior y Justicia, pero que es un hombre que ha sido formado en las más importantes y prestigiosas universidades del mundo, en el saber de la filosofía y en el saber de la ética. Así que bueno, bienvenido una vez más a tu programa Sabrí Café, Pedro, bienvenido en esta mañana en la que estamos iniciando este tema tan importante como lo es la ética en el ejercicio de la función pública. Tú que has estudiado muchísimo ese tema a lo largo de tantos años y que te has dedicado a enseñar en las aulas de clase no solamente a la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, sino de otras prestigiosas universidades del mundo y del país. Este tema tan interesante, tan apasionante, pero a la vez tan complejo y tan profundo como es el tema del ejercicio de la función pública y su dimensión ética. Porque, como tú bien lo sabes, este ejercicio, este servicio que se presta, que más que un trabajo, es un ministerio, porque eso es servir. Un ministro es el que se encarga del servir, y en este caso del servicio al Estado, que tiene que estar permanentemente apegado a la ley. Así que bienvenido, Pedro. Ese vínculo entre ética, ley, entre buen comportamiento que tiene que tener un funcionario público hoy en día, en esta nueva perspectiva, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena. Buenos días, padre, y buenos días, Venezuela. Bueno, este tema es muy importante porque en este momento todo el mundo dice que nos hace falta mucha ética. Entonces es necesario comenzar hablando de esta realidad, porque por muchas normas que nosotros tengamos, si nosotros no tenemos interiorizada la decisión ética de servir y de hacer el bien, las normas no van a servir. Y por eso es que el funcionario, que más que un funcionario, un servidor público, como usted lo acaba de decir, es un ejercicio del servicio. El servidor público está puesto por el Estado para que el mismo Estado pueda lograr la satisfacción del bien común de los ciudadanos. Entonces, eso ciertamente, que la búsqueda del bien común, doctor Balsa, tiene que ver también con la búsqueda de lo que es justo, con la búsqueda de lo que satisface y da la mayor suma de felicidad, como lo enseña y lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero cuando se desvía, por ejemplo, la atención, y no solamente los fondos, porque casi siempre, y tenemos la tendencia de relacionar ética con corrupción. Una persona es moralmente y éticamente
porque nos roba. Y resulta ser que no solamente la ética tiene que ver con el manejo del dinero, sino que también tiene que ver con el cumplimiento de muchas cosas, como por ejemplo centrar la atención en la búsqueda del bien común, centrar la atención en hacer lo que el pueblo le ha pedido que haga, porque recordemos que el funcionario público es un hombre que es sacado del pueblo para servir al pueblo. Y ese es el gobierno de la democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero cuando el funcionario público desvía su atención y ya ni siquiera se acerca al pueblo, también está teniendo una conducta antiética. Hay muchos funcionarios públicos que es más fácil hablar con el presidente del planeta Marte y Júpiter que hablar con funcionarios porque ni siquiera quieren recibir a la gente. Y una de las cosas que tiene que tener un funcionario público es la debida atención al pueblo que le ha escogido, porque eso tiene también que ver con la ética. Pero cuando se presentan los conflictos entre el servicio, entre lo que yo estoy llamado a realizar como funcionario público y mi actuación concreta y determinada, hay una disociación. Entonces decimos que esa persona no está actuando ética o moralmente. ¿Hay una diferencia entre moral y ética? Sí, sí. Debido a eso, fíjese, la gente, la gran mayoría de la gente, se comporta de una manera determinada por apariencia, para que lo vean, para que el otro crea que es bueno. Pero realmente lo que necesitamos nosotros es que la gente se comporte por convicción, que desde el fondo de su corazón está decidido a comportarse bien. Si yo tengo decidido eso, entonces yo tengo que actuar correctamente. Si yo, como empleado público o no empleado público, hago algo que no esté dirigido hacia la atención de la verdad, de la sinceridad, de la bondad, entonces estoy actuando mal, como persona y como servidor público. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que la ética tiene que ver con el comportamiento interior que cada uno de nosotros debe tener. No con el comportamiento obligado, sino con el comportamiento decidido libremente por ti. Si yo soy un servidor público y me desvío de la función en la cual yo he sido colocado, entonces ya dejo de ser un servidor público y estoy actuando contra esa misma función que yo debo desempeñar, desde la persona que está puesta como portero. ¿Por qué? Porque si yo como portero actúo con grosería con la gente que viene a preguntar por alguien, entonces dejo de ser portero, porque el portero es justamente la puerta de entrada a una institución pública. Ahora, fíjese una cosa, ese comportamiento que las personas tienen que tener para decir que está actuando éticamente, viene siempre definido por la ley o también puede ser definido por las costumbres. Es decir, hay costumbres en la sociedad que son éticamente dignas de imitar. Recuerda que primero el comportamiento viene de costumbre, norma, ley, actitud. Si yo no tomo la actitud de que esta costumbre que se transformó en una norma y se transformó en una ley, si no la asumo dentro de mí, no tiene sentido. Entonces, es muy importante la costumbre, es muy importante la norma, pero es mucho más importante la decisión que yo tomo frente a lo que me dice la costumbre, a lo que me dice la norma. Porque si no voy a actuar obligado siempre. Y las actuaciones del ser humano deben estar llevadas primeramente por la libertad. Pero la norma se hizo para cumplirla. Y ciertamente yo estoy obligado a respetar las leyes. Sí, pero yo puedo cumplir una norma simplemente para que me vean. Simplemente para evitar un castigo, para no ir preso. ¿Qué hace uno cuando, y pongo este ejemplo de la manera muy sencilla, cuando yo voy manejando el carro y veo el semáforo en amarillo, ¿qué hago? Acelero para pasarlo. Pero si veo al policía de tránsito, ¿qué hago? Freno. ¿Por qué frené? Para evitar el castigo. ¿Por qué no actúo pensando por ahí hay un amigo mío, la ley amarilla? Por ahí hay un amigo mío que le pregunta a los fiscales de tránsito si tienen moto. Y si le dicen que no tienen moto, le dice, bueno, me irás a agarrar el día de tú sabes cuándo. Entonces, bueno, ya volvemos contigo a Saber y Café por NTV. Recuerda, estamos llegando a ti gracias a la señal del pueblo legislador, el mejor canal de Venezuela. Saber y Café por NTV, la mejor manera de iniciar una semana alegre y productiva. Volvemos contigo. Saber y Café por NTV. Seguimos conversando con nuestro amigo, el vicerrector Pedro Balsa, quien a su vez, como ustedes lo saben, es el director de Justicia
cultos e instituciones religiosas del Ministerio del Poder Popular para Justicia y Paz. Estamos conversando de ese tema tan apasionante como lo es el ejercicio ético de la función pública o la ética en el ejercicio de la función pública. Señalaba Immanuel Kant, en uno de sus principios, el principio categórico kantiano, como ha pasado a la historia, que las personas tienen que obrar de tal manera que su comportamiento se traduzca y se convierta en una norma de imitación, digna de imitar universalmente. Las personas jurídicas, las personas públicas, también tienen una dimensión ética, profesor. Claro, ellos tienen una función social también. Y las instituciones, particularmente, están para satisfacer una parte del bien común. Por eso, ¿qué es el bien común? Es la satisfacción del bien y de los servicios. Entonces, todas las instituciones públicas y privadas están puestas justamente para la satisfacción del bien común. En estos días escuchaba con profunda admiración, mire que nosotros seguimos aquí utilizando el tapaboca, en estos días escuchaba con mucha admiración que hay instituciones que se niegan a cumplir con las previsiones que ha establecido el Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, el no hacer actos en masa. Me refiero en el caso concreto de algunas instituciones de carácter religioso que no quieren respetar, que no se puede en este momento aglutinar a la gente dentro de espacios cerrados. También instituciones que no son benéficas, pero que también son instituciones que prestan un servicio a la salud. Por ejemplo, gente que quiere abrir los gimnasios. Gente, en estos días escuchaba que se va a flexibilizar un poco con el tema de la apertura de los centros comerciales. Claro, ciertamente eso habrá que manejarlo con la debida prudencia y la debida toma de las previsiones de rigor. Pero cuando, por ejemplo, un Estado, atribuyéndose una suerte de hegemonía o de control por encima de otro Estado, le impone sanciones, le impone bloqueos para que no pueda desarrollar efectivamente sus políticas públicas, ¿eso es una conducta amoral o una conducta antiética? Eso es una conducta inmoral, porque va en contra justamente del desarrollo que cada pueblo tiene libremente de hacer lo que debe hacer, no imponiéndose por encima de otro. Ningún Estado está por encima de otro. Y cada Estado tiene su Constitución Nacional, que es justamente la que pone la línea de conducta del propio Estado. En estos días escuchaba también y leía que hay dinero venezolano que está pues colocado en instituciones financieras en otros países del mundo, y estos países han decidido unilateralmente no devolver el dinero que es de la nación. Cuando se confisca ilegalmente, cuando se retienen ilegalmente los recursos de otro Estado, para no permitirle el desarrollo integral de lo que está haciendo, ¿quién determina la eticidad o la no eticidad de ese comportamiento? Lo que pasa es que a lo largo de la historia siempre han habido estados políticamente o militarmente poderosos, y eso los ha convertido en creerse en dueños y amos del mundo. Y resulta que al actuar de esa manera están actuando inmoralmente. ¿Por qué? Porque van en contra del desarrollo y de la libertad de un pueblo. El querer dominar a otro, política, militarmente o a través de las actuaciones personales o institucionales, es un acto inmoral. No podemos hablar de amoralidad, porque nadie está por encima de la moral. Tenemos que hablar de actos o morales o de actos inmorales. Y esto justamente es un acto inmoral de un Estado, porque no es de un pueblo, de un Estado, de quienes están al frente de ese Estado contra un pueblo, porque al colocar las sanciones pensando que solamente van a dañar al presidente o a los ministros, están dañando al pueblo, están olvidándose que ese dinero sirve para cumplir justamente con el bien común, para cumplir con la salud de los venezolanos, para cumplir con la vivienda, para cumplir con la educación, etc. Entonces eso es un acto vil y un acto inmoral. Por ejemplo, hay una situación bien concreta y bien interesante que tiene que ver con la obediencia legítima y debida. Cuando
se produce un choque entre la conciencia moral y el servicio, el deber, perdón, el deber. ¿Qué debe prevalecer? Por ejemplo, la orden de matar en una situación, en un estado de emergencia. Y un soldado dice, yo no voy a matar a nadie, pero tiene que prestarle el servicio de la defensa de la patria. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace cuando se presenta ese conflicto? Es interesante, padre. Yo una vez en uno de los talleres pregunté justamente eso. Y uno de los que estaba presente allí decía, profesor, disculpe, mientras yo no pierda la conciencia de que estoy haciendo algo malo, tiene valor. El día en que yo piense que matar es bueno, ya dejé de tener la conciencia. Pero si yo mato a alguien cumpliendo el deber, pero sé que no es lo debido, yo tengo conciencia moral. Entonces es importante mantener la conciencia moral en nosotros y es muy importante educar en la conciencia moral. La gente no sabe que la conciencia moral es importante para determinar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. ¿Usted sí cree que es necesario una modificación del Código Penal? O sea, poner penas más fuertes, sancionar de manera más fuerte algunas actitudes contrarias a la ética y a la moral como manera preventiva, coercitiva. Yo creo que más que sancionar, padre, yo creo que deberíamos educar mejor, enseñar desde pequeños. Porque nosotros enseñamos muchas veces a los demás como yo quiero que sean. Y no enseñamos a los niños a que aprendan a tomar las mejores decisiones. Enseñar a tomar decisiones es un arte. ¿Por qué? Porque yo el día de mañana voy a actuar como yo quiero, pero si yo desde pequeño he recibido internamente lo bueno, lo bello, lo justo, pues yo voy aprendiendo a tomar decisiones en ese momento. O sea que desde su punto de vista, la conducta ética y moral se aprende en la casa, se aprende Empieza en la escuela, aprendiendo, se aprende. sí señor. La ética no es algo que nace con nosotros, es un carácter que se aprende y se aprende en la medida en que nosotros vamos recibiendo todas estas cosas, los valores, los principios. Bueno, ya volvemos con usted, profesor Saber y Café por ANTV. El profesor nos está diciendo que la ética se aprende. Entonces, por ejemplo, una persona, y eso lo vamos a tocar en el próximo tema, que nació en una casa donde hay puro malandro, su conducta aprendida allí será moral o será inmoral. Volvemos contigo a Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador. Regreso contigo a Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador, con el mejor equipo, el equipo de producción, de camarógrafos, la gente del sonido, de luminitos, la gente de maquillaje, todo el equipo de ANTV, presidido por el doctor Darío Vivas y por la doctora Fénix García. Estamos en la grata compañía del doctor Pedro Balsa con este tema tan interesante, pero a la vez tan escabroso y de tanta profundidad como es el tema de la ética en el ejercicio de la función pública. Cuando se desvían los fondos del Estado para uso personal, y yo también diría que no solamente cuando se desvía, sino cuando se malversa, porque una cosa es que se roben los dineros del Estado y otra cosa es que no se le dé el buen uso al dinero del Estado. A veces uno, y eso lo criticaba mucho y lo señalaba mucho el comandante Chávez, de funcionarios públicos que tienen una caravana de carros más grande que cualquier cosa. Entonces uno ve 10, 20, 30 camionetas una tras la otra y ahí va, no, ese es el director de tal cosa. Ese dinero que se está usando para eso es un dinero que debería utilizarse para el bien común. No estoy diciendo que no lo deba tener, ojo, pero debe haber una debida prudencia y un debido equilibrio. Por ejemplo, imagínate tú que un camarógrafo, que aquí no pasa, porque aquí más bien los muchachos reparan las cosas cuando se dañan, destruya una cámara que no es de él, que es, por ejemplo, de un canal del Estado. Ese comportamiento, profesor, ¿quién determina la eticidad de eso? Bueno, padre, allí sí estoy de acuerdo con lo que decíamos anteriormente, lo que usted preguntaba anteriormente.
allí sí debe haber un castigo, porque ya hemos pasado a una acción y la ley lo prevé, la punición. No podemos dejar pasar por alto estas situaciones. Estas situaciones deben evitarse, por supuesto, pero ya cuando se cometen, yo tengo que ser responsable de lo que hago, porque yo no puedo como servidor público utilizar y usar lo que no es mío en favor mío. Para eso no me pusieron. Y por eso es que la corrupción cada día se hace mucho más profunda y más difícil de combatir. ¿Por qué? Porque no hay un castigo de la acción. Cuando yo digo que es mejor educar es para prevenir justamente esta acción. Pero cuando yo cometo ya una acción inmoral, negativa, mala, pues yo tengo que correr con las consecuencias y debo ser castigado o no. Porque el que ha dejado de disfrutar ese bien que es el ciudadano, no lo podemos maltratar. Entonces, si yo lo maltrato a través de la malversación, llevando una vida de reyes sin tener, sino simplemente robándome los dineros que están puestos, colocados por el Estado para la salud, para la alimentación, para la vivienda, entonces yo debo ser castigado. Ahora, ¿cómo hacer en los casos donde, visto a rajatabla, visto a simple vista, como decimos acá nosotros en Venezuela, pareciese que se está cometiendo una falta desde el punto de vista del que juzga externamente, pero desde el punto de vista o del estado de necesidad de la persona que hace esa conducta, es bien? Le pongo el caso, por ejemplo, de una persona que roba porque tiene hambre, o una persona que se mete a un restaurante y come porque tiene hambre y después dice que yo no tengo con qué pagar. ¿Qué hacer cuando se presentan ese tipo de cosas? Ese tipo de conducta es una conducta inmoral. ¿Por qué? Porque el dueño del restaurante no tiene culpa de que usted tenga hambre. Él está vendiendo. Ahora, ¿Y cómo hacer frente al instinto propio de conservación de la persona? Si yo no como, me muero de hambre. Exacto, pero entonces si todos pensáramos así, ¿cómo viviríamos? ¿Cómo conviviríamos? No podríamos convivir. En este momento de necesidades, por ejemplo, yo no puedo ir a matar para robar, para comer. Yo no puedo ir a quitar la comida a otro simplemente porque yo tengo hambre, porque entonces no podríamos convivir en una sociedad. Por eso el principio. Debemos mantener siempre nuestros principios, aunque en algunos momentos están estas situaciones y ahí entra el derecho, creo. Ahí no estaríamos hablando mucho de o sea que usted también piensa, como piensan algunos, que por la moral te condenas, pero por el derecho te salvas. Así es así. Y yo estoy convencido realmente, a lo mejor es por la educación que he recibido, mis padres excelentes y las instituciones donde yo estudié, la Iglesia Católica, yo estoy convencido de que lo mejor es hacer el bien. Por ejemplo, no tanto evitar el mal. Fíjese, Hitler y Stalin, esa gente tenían ética. Tenían su propia ética en contra de la ética universal, como decía acá. Es decir, cada quien se rige por principios adquiridos. Todos estos señores hicieron el daño y se rigieron por principios adquiridos. Ahora, que destruyeron, eran inmorales porque destruyeron, pero ellos consideraban que tenían sus propios principios y sus propias maneras para actuar. Usted sabe que Moisés subió a la montaña a orar y regresó con una tabla con unos mandamientos. ¿Usted cree que Moisés le impuso su propia ética al pueblo de Israel? No. Moisés lo que hizo fue ser un portavoz de lo que Dios quería. Dios estaba creando su pueblo. Entonces tenía que darle unos principios de cómo conducirse en la vida, en las relaciones interpersonales. Y de ahí salieron los mandamientos. Los mandamientos no son otra cosa sino principios de convivencia y principios de vida. Fíjese que le pregunto eso, en el caso concreto de los que tienen la función de juzgar, los jueces, los magistrados que administran la justicia en nombre del Estado, y el conflicto de lo religioso. ¿Sí? Le pongo, por ejemplo, el caso de que un juez civil tenga que firmar una sentencia de divorcio, y él es católico, pero la iglesia dice que el matrimonio no puede disolverse. Pero él tiene que actuar de acuerdo a la ley. Pero él es católico. Bueno, pero él está actuando de acuerdo a la ley.
¿ok? Y la ley, y él está allí justamente para hacer valer la ley. Y si la ley le permite, él tiene que hacerlo. O sea que toda conducta, perdón, toda norma es moral. No, no necesariamente. Pero usted me está diciendo No que tiene que cumplir la necesariamente que ley. sea moral, no, porque hay normas que no son buenas. Como por Toda ejemplo, norma que vaya en contra de la libertad, del crecimiento del ser humano, no puede ser buena. Hay cosas que se disfrazan de normas, hay cosas que, ¿cómo decirlo? Nosotros hemos adquirido costumbres. Y si hemos adquirido costumbres que no son buenas, no pueden ser normas morales. Las normas morales se hacen justamente para que el individuo pueda crecer. Y las normas morales son impuestas. Y la ética es la que nos viene a nosotros a decir, oye, acepto esto. usted sabe que por lo general cuando uno está creciendo, uno siempre aspira a crecer para después poder hacer lo que me da la gana. Porque cuando yo estaba chiquito yo tenía que hacer lo que me dijera mi papá y mi mamá. Entonces uno cuando crece, no, ya yo hago lo que quiera porque ya yo soy mayor de edad. ¿Quién establece esa...? Justamente, la ética es aquella ciencia que también estudia la moralidad de los hechos humanos. Imagínense si nosotros pensáramos todos, la ética es mía, es lo que yo creo que debo hacer. No, no puede ser. Entonces, si yo creo que te debo matar, te mato. Si no hay un principio que diga que matar no es bueno, entonces no podríamos convivir. Entonces, la ética es mía en el sentido de que yo soy el que decido por mí. Pero la ética es la ciencia que estudia la moralidad del comportamiento del ser humano. Y eso es una ciencia donde hay expertos, a lo largo de los años han habido explicaciones y se van asumiendo principios, se van asumiendo y se van aclarando. La ética nos ayuda a aclarar nuestro comportamiento. Vamos a una breve pausa, ya regresamos contigo a Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. Llegamos a ti gracias a la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa de su Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora de IAEL, la primera universidad de posgrados del país. Volvemos contigo a Saber y Café por ANTV. De regreso contigo a Saber y Café por NTV, la señal del pueblo legislador. Estamos conversando sobre la ética en el ejercicio de la función pública, lo ético de la función pública. Y pareciera una redundancia, doctor Balsa, porque está sobreentendido de que un funcionario público deba actuar con ética, apegado a la moral, a las buenas costumbres. Pero no siempre pasa así. Y en alguna oportunidad un buen amigo me decía que era necesario crear una escuela de formación en gerencia pública para que los funcionarios del Estado aprendan a ejercer bien sus funciones y que tenga un gran contenido de ética. Yo sé que usted desarrolló un programa que es ética en el ejercicio de la función policial y que usted ha estado formando a muchos funcionarios policiales en el tema del ejercicio positivo, honesto de su función. ¿Cuál ha sido su experiencia o cuál es su experiencia cuando se consigue con funcionarios que simplemente le dicen a usted está fuera de pote, usted no sabe ni lo que está diciendo? A mí me tiene sin cuidado la ética porque yo soy funcionario. Y se lo refiero porque en algún libro leí alguna vez que decía que gobierno que no abusa no es gobierno. Y ¿usted qué piensa de eso? Bueno, fíjese, yo considero que realmente uno debería estar centrado en lo siguiente. Todo servidor público debería saber a dónde va y qué debe hacer. Pero no siempre es así. Nos encontramos con servidores públicos que no tienen ni la más mínima idea del cumplimiento de sus funciones. Es decir, yo considero que todo servidor público debe tener dentro de sí la decisión de hacer el bien dentro de su trabajo. Fíjese, yo me he encontrado con policías de todos los cuerpos policiales que están haciendo el bien y saben que su función es la seguridad.
el brindar el servicio de la seguridad al ciudadano. Pero también he conseguido policías realmente aprovechándose de su autoridad para cometer acciones que no van muy ligadas con el ejercicio de su función pública. Eso que cargan, eso que trabajan y ponen un cono y dice, deposítame ahí en Bancono. en el cono. Fíjese que desde la antigüedad siempre se ha dicho, desde Aristóteles, por ejemplo, decía que en el ejercicio de la política deberían estar no solamente los más capaces, es decir, los más aptos desde el punto de vista del conocimiento, sino los más apegados a la justicia, los más leales a la República y los más leales a la Constitución de la República. Y yo creo que el Estado debería empezar a tomar cartas en este asunto con respecto a sus funcionarios, a sus servidores públicos. ¿Quiénes son los funcionarios públicos? ¿Qué muestran los funcionarios públicos en el ejercicio de su función? ¿Un afán por hacer dinero o un afán por servir? Yo le dejo esa pregunta, padre, porque muchas veces la gente dice, ojalá yo trabaje con el Estado. Y uno le pregunta, ¿para qué? Para hacerme rico, porque ¿qué lo necesito? Por allá en alguna república a veces decía que no me des a mí no me den, póngame donde hay. Póngame donde hay. Ese era un principio muy arraigado en algún lugar del mundo de cuyo nombre no quiero acordarme, decía el Quijote de la Mancha. Fíjese que en estos días observaba y me refería a una maestra de un colegio X de Caracas que habían realizado una encuesta vocacional preguntándole a los estudiantes qué querían ser cuando grandes. Y me refería al caso de un niño que contestaba que él quería ser corrupto, porque él había leído en los periódicos que fulano de tal es corrupto y tiene mucho real. Entonces él dice que él quiere ser corrupto cuando grande. Ahora, fíjese cómo los medios de comunicación también pueden ejercen una notable influencia sobre la conducta moral de las personas, ¿no? Sobre la eticidad del comportamiento de un ser humano. Si usted a través de la televisión pasa todo el día transmitiendo mensajes negativos, eso se fija en la impronta del saber, de la conciencia de una persona y actúa de esa manera y piensa que eso está perfectamente bien. Claro, claro. No, y los medios de comunicación tienen su importancia y su gran responsabilidad en la formación del ciudadano, pero también en la denuncia de los hechos que puedan estar habiendo en alguna institución. Yo le hago un llamado al gobierno y a todas las instituciones públicas y privadas para que contribuyan en la formación de sus funcionarios, de sus servidores, especialmente en la formación ética, porque como habíamos dicho al inicio, la ética no se adquiere al nacer, la ética se va gestando y se va formando a lo largo de la vida y por lo tanto es necesario... O sea que ustedes de los que piensan que es válido ese dicho que dice que hijo de gato caza ratón. Porque fíjense, porque si no entonces todos los papás buenos tendrían hijos buenos. Pero nosotros, la vida diaria nos muestra que hay santos de padres. No, los papás son muy buenos. Mi mamá tenía un instrumento bueno, de trabajo que llamaban Matías Moreno, la que quita lo malo y pone lo bueno. Eso eran los famosos rejos de antes, sí. Pero a tiempo es necesario. A veces los jóvenes, sobre todo, tienen la tendencia, o tenemos la tendencia, porque yo soy un muchachito todavía, en pensar que nos dicen las cosas por hacernos mal, es que eso era parte por hacernos daño. Y resulta ser que con el transcurrir del tiempo uno dice, oye, gracias a Dios que yo tuve un papá y una mamá que me corrigieron oportunamente, ¿verdad? Pero también se ha perdido mucho eso, doctor, porque a veces hay muchachitos que hacen una cosa mal y les aplauden la gracia. Bueno, ahí tiene. Es justamente la malformación, tanto del papá y de la mamá, que no tuvieron una formación moral, ética, familiar, y se va extendiendo la cadena. Cuando uno se sanciona, por ejemplo, cuando un funcionario de alta jerarquía, de alto nivel, del primer nivel del ejercicio, sabe que en su institución hay gente que está cometiendo hechos ilícitos y no sanciona, esa conducta omisiva del superior jerárquico de sancionar. Es muy negativa para la propia institución, porque todas las instituciones deben luchar para que sus funcionarios sean honestos, sean capaces, sean respetados por la ciudadanía.
Cuando se diseñó el diplomado del ejercicio de la función policial, el lema era cómo rescatar en la ciudadanía la confianza del policía. Porque el policía ha perdido esa confianza que la ciudadanía le tenía justamente por su mal proceder. Entonces, si queremos que la ciudadanía vuelva a tener confianza en sus policías, es necesario que los policías empiecen a comportarse bien y que la institución empiece a dejar de lado, a castigar, a expulsar del cuerpo policial a todas aquellas personas que están haciéndole daño a la institución. Bueno, lastimosamente el tiempo en televisión vale oro y pasa rápido. Recuerda que seguimos todavía en cuarentena preventiva, pero activa, produciendo desde la casa, produciendo desde nuestro espacio y sobre todo agradecidos una vez más por este maravilloso equipo que es el equipo de Saber y Café de ANTV, hombres y mujeres que, mira, se levantan muy temprano para que ustedes puedan disfrutar de su programa y están expuestos porque están en la calle, así que bueno, les felicitamos a ellos, les felicitamos a todos los que tienen que ver con la prevención, con el cuidado de todos. Agradecemos de manera especialísima al doctor Pedro Balsa, quien ha sacado un espacio en medio de sus múltiples ocupaciones. Recuerda, si nos queremos los unos a los otros, tenemos que prevenir. Tenemos que seguir usando el tapabocas, el debido antibacterial, el gel necesario. Aprovechamos de saludar nuevamente a la magistrada Indira Alfonso, quien ha sido designada como presidenta del Poder Electoral y al resto de las rectoras y rectores que le van a acompañar en esta tan delicada misión. Nos vemos el próximo miércoles de manera especialísima en ese programa para ti. Saber y Café, la mejor manera de iniciar una semana y pasar una semana alegre y productiva. Llegamos gracias a la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, de su Instituto de Altos Estudios y a él, que es la primera universidad de posgrados del país. Nos vemos el miércoles, Saber y Café por ANTV, la señal del pueblo legislador.